Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente continuando con el programa que tenemos de diálogos en educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Quiero darles la bienvenida a estos diálogos del día de hoy. Comentarles que estamos ya en ese proceso de escritura del libro, de los diálogos que se hicieron en el año 2022. Saludo aquí a las personas que se están uniendo, Guido P15 y Huelcos 088, a Enfermería, a Carmen Cross, a Enfermería y Clema Sofía se unieron, a Sofía 97, buenas tardes desde el Brasil, dice Carmen Tico Cross, y a Idir 24 quien se unió. Es un placer estar con ustedes en estos espacios, son espacios de aprendizaje, tanto para ustedes como para mí misma, por el recorrido que yo hago de ese tema que quiero hoy hablar o que de los que he hablado. Entonces es importante este aprendizaje, porque esto es un verdadero aprendizaje, donde yo lo que quiero es darles esos tips pequeñitos para que ustedes tengan en cuenta, tanto si son aprendices como si son guiadores o mediadores, porque todos en un momento determinado de nuestra vida, y como siempre lo he dicho, el aprendizaje es para toda la vida, en cualquier momento estamos aprendiendo. Sigo saludando aquí a Erika Quimbayo, a Laura Lozada y a Daniela Fernando Cero. Hoy entonces el tema es la educación y la tecnología, o al revés, la tecnología y la educación. Cualquiera de los dos títulos sirven. Education and Technology o Technology and Education. Ese es el tema que hoy les traigo y es muy importante porque lo vamos a ver más adelante, qué recomendaciones nos dan en ese uso de la tecnología. Después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, la tecnología se volvió algo impevitable, algo al que nosotros hemos echado mano en cualquier instante, tanto profesores como estudiantes y en el mundo laboral, muchísimo más el uso de la tecnología. Entonces, vamos a ver qué ventajas, qué desventajas trae, qué retos nos trae esa nueva tecnología en educación y cómo podemos nosotros mesurablemente emplearla, porque a veces el uso excesivo nos puede llevar a hacer algún daño en nosotros mismos y en los demás. El Banco Mundial en el año 2021 nos invitó ¿a qué? Invitó a los países a acelerar la recuperación del aprendizaje y a pasar más allá de esa recuperación a sistemas educativos resilientes y transformadores. Y al decir resilientes y transformadores, quiere decir que sean resistentes y que transformemos esa manera de enseñar y esa manera de aprender. A eso nos invitó el Banco Mundial en el año 2021. Las tecnologías en la educación son esas herramientas, recursos, procesos de información y comunicación que se aplican a las estructuras y a las actividades del sistema educativo en cualquier ámbito o nivel. Y si hablo de cualquier ámbito o nivel, estoy hablando de la escuela, del preescolar, de la educación media, de la educación universitaria, de la educación posuniversitaria o posgrados. Sigo saludando aquí a Laura Lozada, 1003, a Daniela, a R. Luna Cepeda y a Camilo Serna. Bienvenidos por estar. Entonces, ¿qué ha permitido las tecnologías de la información y la comunicación? Incorporar a la escuela cambios en los métodos educativos, llevando a espacios para que esa cultura digital nos entre en los salones de clase. Y no solamente en los salones de clase, sino también por fuera de esos salones, en las casas,
en los espacios donde nos encontremos. Considerando que hay muchísimas herramientas que se utilizan actualmente y que han permitido la accesibilidad, la flexibilidad y la facilidad para administrar esas herramientas y para utilizarlas en los diferentes medios donde estemos. Pero voy a darles algunos consejitos porque no todo eso se puede utilizar de manera indiscriminadamente y a cualquier nivel. Las tecnologías, pues, de la información y la comunicación no es la única herramienta, porque a veces uno ve que las utilizan al 100% en todas las clases que un profesor dé y lo mismo a un estudiante. Entonces, no puede ser que sea lo único que nosotros utilicemos. Debemos incluir entonces espacios completamente libres de la tecnología. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una disertación con los estudiantes sobre un tema específico, no necesariamente tenemos que utilizar las tecnologías. De pronto se utilizaron para hacer la investigación, pero en esa disertación que yo hago con mi estudiante, no necesariamente puedo utilizar la tecnología. Puedo utilizar el tablero y en ese tablero hacer, por ejemplo, un pulpo con las ideas que los alumnos traigan. Ahí no estoy utilizando la tecnología. Pero ellas se convirtieron, ¿verdad?, en que si no es con los dispositivos móviles, con el computador, con las tabletas, yo no puedo dejar de utilizar ningún medio de información y comunicación. No, a veces esas disertaciones que yo hago con el estudiante son medios donde no requiere de tecnología. Aunque pues la tecnología nos genera algunos medios, entornos de aprendizaje virtuales, que le han permitido al docente que, de una manera pedagógica y didáctica, gestionar y diseñar contenidos que ayuden en el aprendizaje de los estudiantes para ampliar esos conocimientos y para que el educando los adquiera de otra manera. De otra manera, de pronto digamos en consulta, en bases de datos, en información, pero esa construcción de ese saber lo tenemos que hacer en conjunto, no guiados exclusivamente por esas tecnologías de la información y la comunicación. Por ello voy a leerles unas cosas importantes. Bermello dice, la tecnología puede ser una... Bermello en el 2016 dice, la tecnología puede ser una herramienta útil para educar adolescentes cuando se usa con moderación y mesura. Moderación y mesura, porque contribuye a mejorar los resultados académicos. Sin embargo, ese uso excesivo de los teléfonos celulares, de las computadoras y del televisor pueden ser dañinos. ¿Qué ve uno a veces en los estudiantes? Que sin el teléfono no pueden vivir. La gente en la calle anda inclusive con el teléfono en la mano, chateando y dando información. Pero eso no es lo único. ¿Qué nos pasaba anteriormente a nosotros cuando fuimos educadores o cuando fuimos aprendices? Nosotros no teníamos todos esos medios, pero también tuvimos un conocimiento y un saber. Pero hoy en día, si no es con el computador, si no es buscando lo que significa esa palabra, si no es buscando ese tema, no se puede vivir. No, recordemos, moderación y mesura, nos dice Bermello, que debemos tener cuando usamos esas tecnologías de la información. El uso de la tecnología entonces en la educación es una realidad que llegó para quedarse, no se va a ir. Entonces tenemos que enfrentarla, tenemos que saber cómo utilizarla, cuál es el papel que nosotros tenemos como educadores o de profesores, que somos guía, que debemos desplegar estrategias que permitan a esos alumnos o aprendices aprender y a poner la tecnología al servicio del desarrollo. Por eso hay 3 cositas importantes que debe tener en cuenta ese educador. ¿Cómo es la conexión? ¿Qué conexión necesito yo? ¿Qué conocimientos de mi materia debo impartir?
y qué tecnologías voy a utilizar. Entonces, la conexión, el conocimiento de la materia y el conocimiento de la tecnología que voy a emplear. Se debe entonces encontrar un equilibrio cuando usamos la tecnología en la educación. Y eso es uno de los retos a los que yo me voy a enfrentar como educador. Porque las TIC, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación, son un gran aliado para emplearlas moderadamente y con moderación y censura, lo decía yo, con moderación y mesura, perdón. Pero su empleo puede obstaculizar, ese empleo excesivo puede obstaculizar el desarrollo cognitivo del aprendiz y el desarrollo socioemocional. ¿Por qué el desarrollo cognitivo? Porque si todo depende de que él vaya y busque información y ese sea su aprendizaje, entonces él cuándo va a empezar a pensar críticamente y a reflexionar sobre ese conocimiento. Lo que le debemos enseñar es que cuando lo use, pues haga reflexiones para hacer un pensamiento crítico y reflexivo. Sigo saludando aquí a Alejos 1108, a Erika Penzón, a Andrés Barragán. Muy buenas tardes, me dice a Yaquel F10 que se acaban de unir. Muchas gracias por estar a todas estas personas. A Laura Cristina López, a Nazaré, que no los había nombrado, a Luisa y a Camilo Serna. Muy amables por estar aquí en esto. Entonces, fijémonos, no podemos hacer ese uso indiscriminado porque puede ser una amenaza para ese desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes o cuántos aprendices han llegado a tener procesos hasta mentales por el uso excesivo del teléfono móvil, de las computadoras y las tabletas, porque todas quieren estar en línea, conversando, chateando o buscando lo que necesitan en su aprendizaje a través de esos medios? Ya se volvió que no vamos ni a la biblioteca a una consulta de un libro en físico, ni que tenemos esas fotocopias que anteriormente teníamos, porque ahora ya nos valemos de esos medios de información y comunicación. Entonces ya los libros en las bibliotecas están sobrando, porque ya los estudiantes no los requieren. Yo creo que hay que pensar también en eso, en que vaya a la biblioteca, que busque cierta información y que nos ponga esa consulta que hizo de ese libro que está en la biblioteca, no simplemente de las consultas en líneas y nos trae en qué página lo encontró. No, hagámoslos que también busquen, porque puede haber un obstáculo para su desarrollo cognitivo y su beneficio socioemocional, porque puede afectarse también su parte emocional. Entonces, miremosla desde ese punto. Aunque pues ellos deciden en qué dispositivos buscan o investigan y cómo trabajan ellos, si sea en su celular, en la tableta o en el computador o en alguna plataforma. Pero, ¿qué pasa con las TIC? La información y la comunicación se han vuelto también un elemento de motivación y ayudan a esa alfabetización digital y a esas destrezas transversales en los estudiantes. Y cuando hablamos de esas destrezas transversales, estamos entonces hablando de esas destrezas en comunicación escrita, en comunicación oral, en otros lenguajes, porque se les facilita de pronto consultar en otros idiomas y de pronto hacer la traducción a lo que se les está pidiendo. Esa es una manera de que las tecnologías de la información y la comunicación han ayudado a esa alfabetización digital de la que estamos hablando. Entonces, también pueden ayudar en ese sentido. Por ello, entonces, debemos romper ese paradigma existente y mirar cómo utilizamos las tecnologías de la información para aprender y para generar conocimiento.
y para modificar nuestros actos pedagógicos, nosotros como maestros y mediadores y guías. Por eso les traigo aquí una citica que nos dice Siemens en el 2014, que nos dice: el aprendizaje es un proceso continuo que dura durante toda la vida y que la tecnología está alterando recableando nuestros cerebros. Recableando nuestros cerebros, es decir, mirando cómo conectamos esas neuronas mediante esa tecnología. Por eso las herramientas que se utilicen deben dar forma a nuestro propio pensamiento. Entonces no es simplemente que lo que encontré es lo verdadero. Pensemos si en esa información y si en esa comunicación que yo estoy leyendo y que estoy encontrando en esas plataformas, si son verdaderas o no son verdaderas. Porque si no, no estamos utilizando ese pensamiento crítico y reflexivo del que hablamos tanto en las lives del año 2022 e inclusive del 2021. Pensemos en eso antes de su uso excesivo. Sin embargo, pues les voy a decir algunas ventajas que nos dan esas tecnologías de la información y la comunicación y esas desventajas que pueden traer su uso. Algunos dicen: enseñar y aprender desde cualquier lugar con buena conectividad es un beneficio. Sí, y lo es, porque desde cualquier lugar nosotros podemos utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Nos pueden ayudar a acceder a una información valiosa y de calidad sobre cualquier tema que nos interese. Es realmente verdadero. Usar contenidos multimedia más adaptados a distintos estilos de aprendizaje. Hay estilos de aprendizaje a través de oír, a través de ver y a través de leer, entonces, y a través de movimiento. Y realmente cuando nosotros estamos en la plataforma hacemos muchos movimientos y eso también es aprendizaje. Nos puede ayudar a gestionar una educación mucho más personalizada. El estudiante, cuando está solo, puede entrar a muchas plataformas y entonces puede haber un autoaprendizaje y un aprendizaje más personalizado e individual. Puede ayudarnos a acceder a recursos educativos digitales y puede facilitar el interactuar y aprender dentro de diversas plataformas. Esos pueden ser algunos beneficios, pero también puede haber otras ventajas. Acceso rápido a información, mejora el entretenimiento, estimula la creatividad, aprender a distancia y en horarios flexibles, y puede haber una personalización de nuestro propio aprendizaje. Por eso decimos que puede haber ventajas cuando utilizamos las tecnologías de la información y de la comunicación. Y puede ser más económico. ¿Por qué? Porque puede ser más económico, porque a veces no tenemos que comprar el libro, no tenemos que hacer una fotocopia de ese libro o inclusive el transporte para asistir a una clase, y entonces por eso esas plataformas a través de las cuales se dictaron esas clases en la pandemia, pues resultaron mucho más económicas, no solamente para el profesor, sino también para los estudiantes. Pero ¿a qué las debemos enmarcar? A que haya un desarrollo de un pensamiento crítico, enseñarle al estudiante a que a través de esas tecnologías desarrolle el pensamiento crítico y reflexivo, que es a lo que debemos llevar a los estudiantes. Saludo aquí a Cape Resby, a Jorge 26, a Vanessa Torres 09 y a Chenicita 88. Sigo saludándolas y a todos los que se han unido últimamente.
¿A qué nos debe entonces enfrentar estas tecnologías de la comunicación y cuáles son los retos que yo puedo tener o como educador o como aprendiz? Hay que remover las barreras que se tenían anteriormente en relación a la inclusión y en relación al género. ¿Por qué les digo esto? Porque el estatus económico, la migración y a veces esa exclusión que teníamos de aquellas personas que no tienen los recursos necesarios para poder entrar a mirar esas herramientas y recursos que nos dan las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces hay que vencer esas barreras. Si el estudiante no tiene un computador, ¿qué debemos hacer? Lo hicimos de pronto y lo hicieron las instituciones de prestarle a los estudiantes esas herramientas o recursos tecnológicos para que él pudiera acceder a ese computador o inclusive al internet, porque no tenían esos medios para pagar esa internet. Entonces fíjese que eso ha sido una barrera que hay que remover. Si el estudiante no tiene, pues yo qué recursos le puedo dar al estudiante para que él pueda entrar a mirar esa clase que yo le dije que le íbamos a hacer a través de la plataforma, o que fuera y buscara esa información a través de esos medios de acceso que se tienen a través del internet. Se debe gestionar el uso ético de las herramientas digitales. ¿Y por qué el uso ético? Porque debemos estar alertos a esa vigilancia abusiva de la vida digital, especialmente en los niños. Nosotros no podemos dejar a los niños que libremente entren a utilizar esos recursos tecnológicos de la comunicación y la información. Debemos vigilarlos, debemos hacer una vigilancia estricta de lo que el niño está buscando y está haciendo cuando está en la casa con los padres e inclusive cuando yo estoy con ellos en un medio digital haciendo esa clase o haciendo búsquedas en un computador. Entonces, es el uso técnico de los medios digitales y el uso ético de esos medios digitales. No dejemos a los estudiantes solos y no dejemos a nuestros niños en nuestras casas solos. Facilitar esas tecnologías que sean gratuitas y de libre acceso para estudiantes y profesores, porque todos debemos tener esa conectividad. Si no hay conectividad, pues no hay tecnologías de información y comunicación que sean accesibles para todos. Capacitarnos para el manejo adecuado de esas herramientas. Si no conocemos esas plataformas, si no tenemos accesibilidad a ellas, pues debemos capacitar tanto al estudiante como a los profesores para ese uso adecuado. Que yo no conozco el Moodle, que yo no sé cómo se utiliza la plataforma Teams, que yo no sé cómo se utiliza la plataforma Zoom, el Meet. Todo eso debemos hacer capacitaciones frecuentes y si no las tenemos frecuentes, nosotros mismos buscarlas para que nos actualicen cómo las debemos emplear en nuestros medios educativos. ¿Por qué? También hay otra cosa que nos dice. Porque la actualización permanente que hay en el mundo digital no se detiene. Hoy hablamos del mundo digital, ahora 8 días yo hablé de los datos, de las bases de datos o del database, y son infinidades de datos a los que nosotros podemos acceder. Hoy en día en las bibliotecas hay un libre acceso a las bases de datos y hay múltiples bases de datos que podemos emplear. Entonces hoy la información no se detiene, la información digital sí, minuto a minuto, segundo tras segundo y hora tras hora. Entonces tenemos que tener una actualización permanente para esa era digital que no se detiene. Y la enseñanza debemos adaptarla entonces a ese ritmo tecnológico que hoy nos está abundando en el mundo,
que hoy nos está persiguiendo, que hoy lo tenemos a la mano, pero a veces no lo conocemos. Entonces tenemos que adaptar esa enseñanza a ese ritmo tecnológico que hoy se nos está dando. Sigo saludando aquí a Calle Angélica, a Lina M. Marín, a Chenicita 88, a Lina Marín, que ya la había saludado, a Vanessa Torres, a Jorge, a Andrés Barragán, a Erika Pinzón. Y ya para terminar, quiero dejarles esta frasecita tan importante que he encontrado. ¿Ha cambiado la forma en que se enseña y se aprende en la escuela? Es una pregunta que les dejo como una incógnita. Que dejo para un futuro inmediato. ¿Se ha cambiado esa forma en que se enseña y se aprende en la escuela? ¿O hemos seguido siendo los mismos profesores de antes de la pandemia y después de la pandemia? Y se los digo porque los hemos visto y los he visto que siguen enseñando las mismas cosas, pero también han introducido las tecnologías de la información y la comunicación, pero quieren que el alumno siga repitiendo aquello que ellos enseñaron. Entonces, a ver, ¿dónde está el cambio en esa enseñanza? ¿Dónde está el cambio en esa forma de aprender? Por eso las evaluaciones no podrán ser las mismas. Tendremos que mirar si estamos utilizando esas tecnologías de la información y la comunicación, que debemos cambiar también nuestros métodos de enseñanza, nuestra didáctica, nuestra pedagogía, pero también las formas en que evaluamos. Muchas gracias, me dice aquí Carmen Tico Cross, que like tan interesante y relevante hoy en el Día de la Educación. Y sí, acuérdense que esta semana se celebró el Día de la Educación, que fue el 23 de abril, y que estamos entonces en Colombia en la Feria del Libro. Por eso concuerda la Feria del Libro con el Día de la Educación, que fue el 23 de abril. Muchas gracias por recordarme ese Día de la Educación y esta semana, que es la Feria del Libro, donde podemos encontrar libros y textos que podemos comprar, porque tampoco dejemos que todo sea a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Por último, saludo aquí a Jorge Andrés Camargo, que se unió. Muchas gracias por haber estado. Dentro de 8 días habrá un tema muy relevante, que son esas herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación que actualmente se están empleando, para hablar de algunas de ellas. Muy amables y muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy, y un saludo muy especial para todas aquellas personas que se han unido y que se unieron en el transcurso de esta live. Como siempre y puntualmente me retiro y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora y la misma media hora en estos diálogos de educación que seguirán durante este año. Andrés Barragán dice, en el caso de uso de libros, ¿qué opinas sobre los beneficios mentales que tiene leer un libro físico? Le voy a contestar a esto, Andrés. Leer un libro físico nos permite a nosotros a veces subrayar, hacer cuadros hipnóticos con ese libro físico y tener un elemento que más rápidamente podamos tener para consultar cuando nos hacen una pregunta, que irnos a veces a buscar esa herramienta en las tecnologías de la información y la comunicación. El subrayar y a veces hacer un cuadro hipnótico o un diagrama de aquello que hemos leído nos permite recordar mucho más fácil ese conocimiento que encontramos. Muchas gracias por esta pregunta y un saludo especial. Ahora sí, me retiro porque ya se terminó esta live.